Buenas noches. Dios les bendiga. Hoy estamos nuevamente a través de este medio. Queremos venir y compartir la palabra del Señor. Queremos compartir una reflexión. Y sabemos que el Señor tiene el control de todas las cosas. Aún ahí en su hogar esta noche la palabra de Dios está siendo escuchada. La palabra no tiene límites. La palabra de Dios es libre, es poderosa. Y no sé esta noche cuál sea tu necesidad, pero siempre el Señor tiene una palabra para cada uno de nosotros. Y yo creo que el Espíritu Santo de Dios ha preparado tu corazón para que tú la recibas, para que tú la entiendas, para que a través de esta palabra tú puedas seguir adelante y la palabra te sostiene, te sustenta porque es alimento a tu espíritu. Y sabemos que hay algo que el Señor va a hacer esta noche en tu vida, en tu hogar, con tu familia, aún con tus hijos. Yo quiero invitarte esta noche para que vayamos al libro de los Hechos 4 y podemos ver un acontecimiento, algo que muchas veces hemos dicho: yo conozco a Jesús, ¿verdad? Pero te pregunto, ¿la gente puede ver en ti a Jesús? Eso es lo más importante, que nosotros vengamos y busquemos el rostro del Señor para que la gente que está en necesidad, esa gente pueda ver que Jesús vive en ti, pueda ver que hay una solución, hay una esperanza, porque si Jesús lo hizo contigo, lo va a hacer también con ellos. Solamente que hay algo que nosotros tenemos que venir y enfrentar. Muchas veces es el menosprecio, el que la gente no tiene fe, no cree en el Señor. Muchas veces tienes que apartarte de la gente que es nociva para tu vida, para que tú puedas verdaderamente tener una búsqueda del Señor y puedas reflejar a Cristo. Y esta vida en Cristo, el seguir a Cristo no es fácil. Y vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 4, vemos a dos hombres, ¿verdad? Que fue Pedro y Juan, que estuvieron con Cristo, los discípulos de Cristo. Aprendieron de Cristo, reflejaban a Cristo, pero ¿sabes qué? Fueron perseguidos. Pero fueron perseguidos, ¿por qué? Porque veían a Cristo en ellos. Ellos tenían al Espíritu Santo y mostraban el poder de Dios. Y vamos a darle lectura a este capítulo para que podamos entender y te pueda llevar al punto donde el Espíritu Santo quiere que nosotros tengamos esa reflexión. Y dice la Escritura: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás,
y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros? Entonces Pedro dice, lleno del Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para poder enfrentar todo aquello que se opone en contra, ¿verdad?, de la palabra de nuestro Dios. Eso es algo muy importante. Y nos habla y dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, pues que, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Es importante que cada uno de nosotros que hemos tenido un encuentro personal con Jesús, ¿verdad?, demos gloria a Dios y que la presencia de Dios vaya con nosotros. ¿Por qué? Porque esto es evidente. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, los enfermos van a sanar, los cautivos van a ser liberados, ¿verdad? Aquellos que están en situaciones difíciles van a encontrar consuelo, porque tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo y la palabra que salga de nuestra boca va a ser con denuedo, ¿verdad? Va a traer convencimiento, va a traer luz, va a alumbrar el entendimiento de aquellas personas, ¿verdad? Y podemos ver en el verso 8, donde dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad?, habló a las autoridades, habló a los gobernantes, habló a los que tienen autoridad, ¿verdad? Y él estaba en una posición también donde tenía un respaldo de parte de Dios. Cuando la gente, aún las autoridades, ven que tú tienes la presencia de Dios, pueden ver a Jesús en ti, pueden venir y darse cuenta que en ellos hay una necesidad, no porque tengan una autoridad terrenal, no necesitan a Jesús. Todos estamos necesitados de Jesús, ¿verdad? Así es que no tenemos que tener temor ni tenemos que limitarnos, solamente tenemos que buscar la presencia de Dios, solamente tenemos que seguir orando, solamente tenemos que seguir leyendo, ¿verdad? En la escritura también nos habla en el libro de Éxodo, ¿verdad? Nos habla de un hombre, nos habla de Moisés, ¿verdad? Cómo él subió a la presencia, estuvo en la presencia de Dios cuando el Señor le dio los 10 mandamientos. Dice que Moisés permaneció ahí 40 días, 40 noches
y el mismo Señor, ¿verdad? Le dio los mandamientos y habla que cuando Moisés bajó, ¿verdad? Y se reunió con el pueblo de Israel, dice la escritura que su rostro resplandecía, ¿verdad? Moisés estaba lleno de la presencia de Dios. La gente lo notaba, no lo podían ver, ¿verdad? Dice que después de que les dio los mandamientos, él se tuvo que cubrir con un velo. ¿Por qué? Porque había un resplandor. Algo en la gente va a ver que hay en ti, la presencia de Dios. Tu rostro va a resplandecer. Tu corazón va a producir ese amor que el Señor ha puesto en ti para que tú vengas y le des de ese amor de Dios al que está necesitando. En tu boca el Espíritu Santo va a poner palabras de fe, palabras de aliento, palabras de libertad. Tú vas a consolar porque el consolador está contigo. Y la gente, eso es lo que necesita en estos tiempos, amada, amado. Yo sé que estos tiempos donde la iglesia está orando las 24 horas, yo sé que el Espíritu Santo no nos deja en paz y nos levanta a unirnos a cualquier hora para que podamos estar orando, para que podamos estar intercediendo por las necesidades, por todo lo que estamos pasando, ¿verdad? Y cómo hemos visto los milagros del Señor, cómo hemos visto cómo el Espíritu Santo respalda cuando hay necesidad y vemos esas necesidades contestadas. ¿Por qué? Porque Jesús mora en tu corazón, Jesús mora en mi corazón, porque a Él le ha placido que tú seas un instrumento para que su nombre sea glorificado, ¿verdad? Y eso es lo que en estos tiempos podemos ver. Entonces yo te aconsejo, yo te pido en el nombre de Jesús que tú no desmayes, que no tengas temor, que así como le dijo a Josué, le dijo el Señor, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser valientes, ¿verdad? Estos hombres, los apóstoles, ¿verdad? Fueron perseguidos, ¿verdad? Fueron discriminados tal vez, ¿verdad? No eran aceptados por el Sanedrín, no eran aceptados por el pueblo judío, ¿verdad? Ahora pasa lo mismo. Ha habido gente que tú le hablas, que te rechaza. No importa. Tú permanece en la fe. Confía en el Señor. Sé ese instrumento, ¿verdad? Porque en el Evangelio de San Juan el Señor nos habla y dice que donde Él está, ahí estará su servidor. Tenemos una esperanza, tenemos esa confianza que nosotros estaremos donde Jesús está, porque Él nos ha confiado para estos tiempos a su iglesia, nos ha confiado que nosotros podamos proclamar en el nombre de Jesús esas buenas noticias, esas palabras de salvación, esas palabras de fe, de esperanza. Y para este tiempo, amada, amado, te ha tocado a ti y me ha tocado a mí proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero lo más importante es que la gente, el que no cree, vea que Jesús vive en ti, que el amor de Jesús se manifiesta en ti, que cuando tú puedas hablar, ¿verdad? Palabras de consolación salgan de tu boca como un bálsamo, sanando aquellos corazones que están heridos. Es por eso que esta noche yo te invito para que tengas una búsqueda aún más profunda con el Señor. Que las situaciones que estés pasando, lo que estamos viviendo, no mengüe en tu búsqueda con el Señor, sino al contrario, profundicemos más, clamemos más, tengamos esa confianza de que va a haber siempre una respuesta para nuestra necesidad. Esta noche yo bendigo tu vida y quiero que me permitas orar. En los hogares ciertamente hay necesidad, en tu hogar, en mi hogar, pero hay necesidad de Cristo. No hay necesidad, no hay hambre, no hay por cosas materiales, sino hay una necesidad por buscar más
y más de la presencia de Dios. Pues Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te pido, Espíritu Santo, que cada persona que nos rodea, Señor, pueda mirar, Señor, que Jesús mora en nosotros. Pueda mirar, Señor, que tu gracia está en nosotros. Pueda mirar tu misericordia, Señor, en cada uno de tus hijos, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús que en los hogares, Señor, tú estás ahí, Señor. Y tú puedes, Señor, Dios de la gloria, Señor, traer, Señor, a cada uno de tus hijos esa seguridad, esa confianza, que ellos reflejan, Señor, tu rostro, Señor. Que ellos pueden, Señor, ser esos portadores de tu presencia. Que sus manos, su boca, sus ojos, Señor, pueden mirar, Señor, pueden hablar las cosas, Señor, que tú haces y que tú quieres para cada uno de ellos. Que aún en esos hogares, Señor, ellos se pueden ministrar unos a otros, Señor. Pueden hablar palabra de consejo, palabra de sabiduría. Pueden mostrar tu amor los unos a los otros, Señor. Que las familias en estos tiempos, Señor, sean unidas por el amor de Jesús. Que en los hogares esté la paz de Jesús. Que los corazones sean llenos, Señor, impregnados de la presencia de Jesús. Que la luz de Cristo brille, Señor. Que ellos sean esos luminares, Señor Padre. Para que aquellos, Señor, que no te conocen, Señor, puedan ver, Señor, que hay una esperanza, Señor. Y pueda, Señor Padre, tu nombre ser exaltado y glorificado, Señor. Se trata de ti, Señor. Y es por ti, Señor, que nos esforzaremos y que proseguiremos a la meta, Señor. Al blanco perfecto, Señor. Porque sabemos, Señor, que al final de todo esto, Señor, hay una recompensa. Y sabemos que todo lo que se está pasando, Señor, todo lo que se está viviendo, Señor, es pasajero, Señor. Porque tú tienes el control. Porque tú tienes, Señor, para cada uno de tus hijos, Señor, palabras de vida, palabras de fe, palabras de esperanza. Palabras de consuelo, Señor. Y esas palabras, Señor, serán transmitidas, Señor, a los que no te conocen, Señor. Y esta es la oportunidad de que otros miren, Señor, que tú vives, porque así lo dice tu palabra. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y yo te doy gracias, Señor, por la vida que nos has dado, por la vida, Señor, que tú le das a mis hermanos, Señor. Porque tú siempre, Señor, Padre, estarás en esos hogares con ellos, bendiciéndolos y fortaleciéndolos, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque todos aquellos, Señor, que hemos creído en ti, no seremos avergonzados jamás. Gracias, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, y yo sé que esta palabra es palabra de Dios y es bendición para ti, pero no te quedes con ella. Compártela en el nombre de Jesús. Amén.